Estimados alumnos, esta semana veremos en la sesión número 9 funciones, en el curso de cálculo y estadística. Muy bien, empezamos la semana 9 con el tema funciones. Funciones vamos a tener un conjunto de entrada, tenemos la función y tenemos un conjunto de salida. El conjunto de entrada se llama dominio, tenemos la función y el conjunto de salida se llama lo que es rango. Bien, partimos de un ejemplo. Tenemos que Rafa y Alicia son compañeros de clase y quedan un día para salir. Rafa sale de su casa y recoge a Alicia, que tarda un poco en bajar. Después da un paseo y se sienta en una cafetería a tomar un refresco. Al regreso, se acercan a casa de unos compañeros a recoger unos apuntes y allí se entretienen un tiempo. Después regresan a casa. La gráfica junto del paseo viene aquí representada. Tenemos aquí la casa de Rafa, tenemos la amiga, tenemos en todo caso en el eje X, donde están las horas, y tenemos el eje Y, donde están los metros. Las horas 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde, y los metros 500, 1000, 1500 y 2000. Bien, tenemos el enunciado, tenemos la gráfica, y de acuerdo a ello vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué distancia hay entre la casa de Alicia y la de Rafa? Si nosotros observamos, parte Rafa y llega, justamente la distancia va a ser, si observamos el gráfico, tenemos 500 metros. La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo esperó Rafa en la calle a que bajara Alicia? Entonces, si nosotros observamos, tenemos que 10 a 11, que es una hora, y tenemos aquí 1, 2, 3, 4 intervalos. En ese caso quiere decir que son 15 minutos lo que esperó. Bien, ¿cuánto tiempo estuvieron paseando? Si nosotros observamos, el tiempo que estuvieron paseando fue exactamente una hora. ¿A qué distancia está la cafetería de la casa de Alicia y de la casa de sus amigos? Aquí tenemos dos preguntas. Si nosotros igual observamos la gráfica, podemos responder qué distancia es 1500 metros. Y en la siguiente pregunta, ¿cuál es el dominio y recorrido de esta función? El dominio vemos que es de las 10 hasta la 1:30, que sería el dominio, que es el eje X. Y el recorrido, que es el rango, sería de 0 hasta 2000. Ambos intervalos cerrados, dominio y rango. ¿Qué distancia recorrió Rafa en total? Sumamos y obtenemos la distancia total, que es 4000 metros. Bien, jóvenes, supongamos que 100 soles gana un interés simple a una tasa anual de 6%. Entonces, como sabemos que el interés y el tiempo están relacionados por la fórmula interés igual, tenemos aquí, ¿no? Capital por la tasa de interés por el tiempo. Aquí, ¿no? Interés igual a 100, 6% que equivale a 0,06 y el tiempo, donde I está en dólares, nos queda como dato, T en años. Por ejemplo, si T fuera 0,5, entonces reemplazamos 100 por 0,06 por 0,5, obtenemos como resultado 3. Así la fórmula 1 asigna a la entrada 0,5 y la salida 3. Podemos pensar en la fórmula 1 como una regla que asigna a cada número de entrada T, que es tiempo, exactamente un número de salida, que es I. Esta semana, jóvenes, el logro de la sesión va a ser, al finalizar la sesión, el estudiante estará en condiciones de presentar la fórmula general de la función lineal e identificar sus elementos, pendiente y ordenada en origen. Presentar la fórmula general de la función cuadrática e identificar sus elementos, en este caso el vértice. Estudiar las aplicaciones de la función lineal y la función cuadrática. Los contenidos, funciones lineales, dominio rango, funciones cuadráticas, dominio rango, y lo que son las partes aplicativas, que son las aplicaciones. Observen estas cuatro gráficas, jóvenes, y cuál de ellos representa una función. Tenemos la gráfica 1, tenemos la gráfica 2, la gráfica 3 y la gráfica 4. Para nosotros poder saber cuál
de estas gráficas representa una función, trazamos una línea vertical. Si corta en un solo punto, dicha gráfica representa una función. Si corta en dos puntos, dicha gráfica no representa una función. En este caso, son funciones la número 1 y la número 4. Al trazar una recta vertical, corta en un solo punto. En cambio, la 2 y la gráfica número 3 cortan en dos puntos. Por lo tanto, la que representa función, en este caso, la gráfica 1 y la gráfica número 4. Definamos una función. Tenemos aquí un conjunto de partida y tenemos el conjunto de llegada. Una función es una regla o correspondencia que asigna a cada número de entrada al dominio un único número de salida, que sería rango. Al conjunto de número de entrada para los cuales se aplica la regla se llama el dominio de la función. Y al conjunto de número de salida se le llama rango de la función. Dominio y rango. Notación funcional. Si decimos llamar f a una función y x es una de las entradas en dominio de f, entonces f de x, que se lee función de x, representa el número de salida en el rango de f, que corresponde a la entrada de x. Tenemos aquí el nombre de la función, f, entrada, x, y la salida que sería f de x. X y el f de x sería mi y. X dominio y f de x que sería y sería el rango. Los elementos de una función tenemos el dominio y tenemos el rango, también llamado recorrido o imagen. Dominio de una función es el conjunto de valores que toma la variable independiente. Y el recorrido o rango o imagen de una función es el conjunto de valores que toma la variable dependiente. Dominio, rango. Tenemos un ejemplo aquí, determinación del dominio de una función. El dominio de una función es el conjunto de todos los números para los cuales la regla de la función tiene sentido. Ejemplo, tenemos f de x igual raíz cuadrada 5x menos 15 y b tenemos que h de x igual 4 sobre 3x menos 18. Nos pide calcular el dominio. Bien, en una raíz cuadrada, siempre lo que está dentro de la raíz cuadrada, en este caso 5x menos 15, para que exista la función, debe ser mayor o igual que 0. 5x menos 15 mayor o igual que 0. Y para eso hacemos uso de inecuaciones. Y en este caso tenemos 4 sobre 3x menos 18. Para que exista la función, el denominador debe ser diferente de 0. En este caso, calculamos 3x menos 18 igual 0, y mi dominio va a ser reales menos el punto en que sea de 0 dicha denominador. Muy bien, jóvenes. Prueba de la recta vertical. La gráfica de una función es una curva en el plano. Tenemos aquí x, y, plano cartesiano, pero surge la siguiente cuestión. ¿Cuáles curvas en el plano son gráficas de funciones? El siguiente resultado, conocido como prueba de la recta vertical, lo que hicimos anteriormente, responde a lo anterior. Toda recta vertical corta a la gráfica de una función a lo más en un punto, como aquí. Un punto, dicha gráfica, dicha curva, indica una función. En este caso tenemos dos cortes, por lo tanto, dicha gráfica no es una función. Tenemos función lineal, f de x igual mx más b. M es la pendiente de la ecuación de la recta y b es la ordenada en origen. Cuando la pendiente vale 0, la función se denomina función constante. Si m es 0, reemplazamos, nos queda f de x igual a b y es una función constante. F de x reemplazamos, 0 por x es 0 y nos queda que f de x igual a b. Función lineal. Tenemos aquí f de x igual mx más b. Su gráfica siempre va a ser una línea recta. Dominios reales abarca todo el eje X, el rango también reales porque abarca todo el eje Y. Dominio eje X, rango eje Y. Ejemplo, f de x igual x más 3. Aquí me da una condición que x pertenece al intervalo cerrado menos 1, 2. Tabulamos en ese intervalo, si x vale menos 1, a reemplazar me queda menos 1 más 3, me quedaría 2. Si x vale 2, a reemplazar 2 más 3 valdría 5. Tenemos que el dominio vale de menos 1 a 2 y el rango valdría de 2
a 5. Función identidad, f de x igual a x. En este caso tenemos para cualquier valor que le damos al x, y va a ser el mismo. Por eso se llama identidad. Si x es 0, f de x vale 0. Si x vale 1, f de x vale 1. Si x vale menos 1, f de x vale menos 1. La recta pasa por el punto origen, que es el punto 0,0. Dominios reales y rango también son los reales. Función constante, f de x igual a c. En este caso, para cualquier valor que demos al dominio, el rango siempre va a ser la constante. Dominio reales y el rango sería el punto que viene a ser la constante. Función cuadrática, f de x igual a x cuadrado más bx más c. Su gráfica es una parábola, cuya forma dependerá de los valores de a, b, c. En este caso tenemos ejemplo de una parábola con vértice en el origen. Bien, tenemos la parábola con vértice h, k, que es el vértice. F de x igual a k es el mínimo valor de f cuando a mayor que 0, y f de x igual a k es el máximo valor de f cuando a menor que 0. Tenemos dos casos, la parábola hacia arriba, punto mínimo, la parábola hacia abajo, o punto máximo. Para cada función cuadrática, en este caso dice exprese f en forma estándar, trace la gráfica de la función, determine el valor extremo de la función y también te pide las intersecciones con los ejes coordenados. F de x igual 5x cuadrado menos 30x más 49. G de x igual menos 2x cuadrado más 4x más 5. Nos pide el vértice de la parábola, el dominio, el rango, las intersecciones y la gráfica. Se pueden apoyar usando el programa GeoGebra para comprobar sus resultados. Usando el programa GeoGebra, grafica la función y comprueba sus resultados. Ejercicio de aplicación. Tenemos el primero. Atlas en hospital. Una compañía de seguros examinó el registro de un grupo de individuos hospitalizados por una enfermedad en particular. Se encontró que la proporción total de quienes habían sido dados de alta al final de 3 días de hospitalización está dado por, tenemos aquí f de t igual 1 menos 300 sobre 300 más 3 elevado al cubo. Determine, hallar e interpretar f de 0, hallar e interpretar f de 100. Reemplazamos los valores en la función y obtenemos nuestros resultados cuando es 0 y cuando es 100 en t. Y obtenemos nuestros resultados. Tenemos esta función, en la figura se muestra la gráfica de la función, a partir de ella se pide hallar. Tenemos esta función, f de 0, si observamos aquí, f de 0 vale 4, f de 6, si observamos aquí f de 6, vale 1. El dominio de rango. El dominio vemos al gx, rango vemos al gy. Dominio sería de menos 6 a 6, y el rango sería de menos 2 a 4. Los valores de x, tal que la función sea 0, ¿no? Entonces, calculamos ahí en qué puntos la función se hace 0. Y los puntos de intersección con los ejes coordenados. Vemos los puntos con los ejes, tanto con el eje x y también con el eje y. Con el eje x observamos 2 puntos de corte o 2 puntos de intersección en el eje x. Y en el eje y observamos un punto de corte. Bien, en la parte aplicativa también es de mucha utilidad áreas y volúmenes de sólidos geométricos. Tenemos el caso de cilindro, volumen, pi por el cuadrado por altura, área lateral, 2pi por radio por altura, y el área total, 2pi por radio, que multiplica a la altura más el radio. En este caso de cilindro, el paralelepípedo, que también es conocido en cajas, área total, 2 veces a por b más ac más bc, diagonal, es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, y el volumen, que es el producto de las tres dimensiones, a por b por c. Las áreas, unidades cuadradas, volumen, unidades cúbicas. Tenemos también el cono, igual, volumen, altura sobre 3 por pi radio cuadrado, área lateral, pi por radio por generatriz, y área total, pi por radio, que multiplica a generatriz más radio. Bien, jóvenes, la actividad grupal van a ser las páginas del módulo, página 100
67, 168. Concluimos, vemos la gráfica de la función. Una función, en este caso tenemos una cuadrática y una función polinómica. Avance con la tarea, jóvenes. Página 169, 171 del módulo de cálculo y estadística. En la siguiente clase veremos el tema de funciones lineales y cuadráticas. Revisen el módulo de cálculo. Pueden también consultar libros en la biblioteca. En un libro muy interesante de matemática, análisis matemático, de Eduardo Espinosa Ramos. Bien, jóvenes, tiene referencias que ustedes pueden consultar también. Bien, jóvenes. Nos vemos el día de clase. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense.